Vamos a intentar empezar un poco presentaros estas conclusiones que podríamos decir que, bueno, que los datos que os voy a presentar no son datos nada científicos, son datos que hemos ido recogiendo, las aportaciones de cada uno de los colegios a lo largo de este último par de meses, ¿no? Muchas veces son deducciones, son intuiciones, son datos que se han contrastado con las webs de cada una de las consejerías, departamentos de educación, etcétera, etcétera, por intentar ver, pero claro, os digo la conclusión ya final porque es la previa, digamos, ¿no? Los datos vienen a indicarnos que el mapa de la psicología educativa española es una especie de caos multiforme. La idea que ayer comentábamos en algunos momentos de que esa confusión de pensar que la psicología educativa es la especialidad de psicología y pedagogía de los institutos de secundaria no es cierta, porque la psicología educativa es muy variopinta, pero es que incluso en la misma circunstancia las 17 comunidades autónomas y el territorio MEC, cada uno está por una parte diferente, entonces no existe ningún cuerpo unificado, ni el hecho de haber creado la especialidad en el año 90 con la LOCSE ha unificado esto, ¿no? Claro, esto puede tener su parte positiva y su parte negativa. La positiva es que tenemos mucha diversidad, La negativa es que, viendo un poco todos los modelos que ahora he ido recordando con toda esta recogida, más parece que la psicología educativa en cada una de las comunidades autónomas es un experimento que es un hecho consolidado, porque claro, hoy en día en el ámbito de clínica nadie se plantea que una USMI es una USMI aquí en Valladolid o en Canarias, o que un profesor de filosofía es un profesor de filosofía aquí en Valladolid o en Canarias, y en cambio la psicología educativa está permanentemente cuestionada en todos sitios, y en cada sitio esa diversidad no es riqueza, sino que es un experimento que aparece y desaparece. Antes de ayer, por ejemplo, que no está aquí presente, pero me llamó Belén, nuestra compañera de Aragón, para decirme, oye, te envío el borrador del último decreto de ordenación. Dice, aquí habíamos creado los equipos especializados, como en otras comunidades. Pues bueno, el nuevo decreto se los carga, el experimento ha finalizado, ¿no? Es decir, y así estamos, año tras año. Bueno, esto ahora se verá, esta pequeña radiografía que he intentado hacer, pero que está claro que este Estado español que tiene tantas pretensiones centralizadoras, uniformadoras, etcétera, etcétera, en nuestro ámbito no ejerce de esta pretensión, ¿no? Por no decir, bueno, ahora lo vamos a ir viendo un poco, ¿no? Bien, la portada sería esto. Yo he hecho un cálculo de unos 14.000 orientadores similares, anexos, Nos incluye a nosotros, a los pedagogos, a los psicopedagogos. ¿Cuántos licenciados en psicología? Más o menos, por inferencia de los datos que habéis aportado, la mitad, en algunas comunidades más, en otras menos. Vamos a hacer una perspectiva de que en infantil primaria posiblemente sean el 60% o más, y en secundaria sean el 40%, y en otras áreas como en infantil y servicios especializados pues puedan llegar a ser el 80% de estos, pero todo esto son inferencias o hipótesis que yo he ido estableciendo. Claro, los datos que os voy a presentar, como comentaba ayer en la coordinadora, ya los comento a todos y a todas, es un principio. A partir de ahora, yo lo que desearía es, os retroalimentaré a cada colegio estos datos, comparéis los vuestros con los de otras comunidades y completéis para que podamos llegar a presentar una cosa más consistente, ¿no? Porque hoy es las conclusiones de un documento de trabajo. Bueno, vamos a empezar un poco. Esto sería el perfil, los datos de orientadores en infantil primaria en centros públicos, de todo el Estado, ¿vale? Las comunidades autónomas
están ordenadas por población, para que tengamos una visión de esa referencia, porque es decir, en teoría debería de ir cada una debería de ir para abajo con lógica, claro, porque Andalucía es la más numerosa y Melilla es la que menos, ¿vale? Ahí, en el caso de la Comunidad Valenciana, lo hemos desglosado porque como aquí tenemos el modelo de que la mayor parte somos municipales y luego están los equipos de consellería, pero bueno, eso luego se suma en la columna de 650. Las comunidades de Castilla y León, Euskadi y Melilla, como en Castilla y León y Melilla no habían podido facilitar datos y Euskadi y Guipúzcoa tampoco, pues en base a datos que yo he ido buscando en las respectivas consellerías, pues o departamentos de educación o ministerio, pues he podido establecer una cantidad. Entonces, como podéis ver ahí, un otro detalle también es que en Navarra pone 0, no porque ponga 0, porque no haya ninguno, sino porque los de secundaria intervienen en primaria, entonces no hay nadie en infantil primaria. Bien, ahora algunos datos. Disculpa, yo no sé los datos, es que estoy viendo en La Rioja, estás poniendo... Espera, que vuelva atrás. Ahí. No. Papá. Dime. Vamos a ver, pones orientadores, y entonces nosotros orientadores, como tal, hay 65. Otra cosa es psicólogos. Pero si nos quedamos con la legislación de orientadores, como digo, que es muy diferente de 40 a 65. Sí. 50. Bueno, ahora no tengo aquí impresos lo que son las tablas, es lo que os estaba comentando. Si veis algo, yo os pasaré las tablas luego de lo que se ha enviado. Si hay alguna cuestión, lo modificáis, porque si ahora nos ponemos a verlo, pues estaríamos toda la mañana, ¿no? Pero seguramente si a lo mejor me has enviado el dato de psicólogos y yo he interpretado eso como orientadores, luego he hecho los cálculos posiblemente. Pero vamos, normalmente tenía 2 columnas, una con los unos y otra con los otros. Bien, bueno, pasamos. Esto es una inferencia en base a los datos anteriores y lo que yo os he ido preguntando de cuántos posibles licenciados en psicología, que no colegiados, puede ser que haya. Puede ser que haya. Claro, en el caso de La Rioja, pues a lo mejor de 40 y 16 pues serán... Sí, sería 40 y a lo mejor esos 40 orientadores son 80, ¿no? Pero bueno. Aquí tenemos un poco eso, la hipótesis de licenciados en psicología. Bien, vamos a ver. Bueno, ¿y esta gente cómo está organizada? Tenemos 3 modelos. Tenemos el modelo de equipos de sector. En azul están los datos que yo he consultado en las webs de las consellerías y en negrita los que me habéis enviado. Tenemos orientadores de centro en primaria. En Asturias y Cantabria se dan las dos circunstancias. Y luego tenemos, claro, lo que hemos comentado de Navarra, del orientador desde el centro de secundaria, ¿vale? Y luego tenemos donde hay equipos con algún margen de maniobra, porque en algunos sitios se han considerado equipos de infantil primaria los que también trabajan en estimulación temprana o los especializados, y en otros no, y eso habría que depurarlo, pero vamos a hacer una cifra global de unos 800 equipos en todo el Estado, ¿vale? Ahí los que están en azulito, cuando os retroalimente los datos, vuestras comunidades, ya me confirmaréis si esos datos que yo he consultado en las webs de las consellerías respectivas o que he deducido en base a vuestros datos son ciertos o no. Como os he dicho en un principio, esto está sujeto a muchísimos errores. Bien.
La dependencia administrativa, claro, estamos en infantil primaria pública, pues la inmensa mayoría dependen de su consejería o departamento de educación respectivo. En Comunidad Valenciana tenemos el modelo mixto de ayuntamientos y consellería, aunque lo que hacemos los de los ayuntamientos es lo que nos manda la consellería que hagamos. Y luego hay dos características interesantes de observar. En Madrid, que también tienen servicios municipales de educación, pero a diferencia de los valencianos no entran en los colegios para hacer la función de orientación psicopedagógica, sino que hacen otro tipo de funciones complementarias. Y en Cataluña, que tienen en la zona de Barcelona, está transferido al ayuntamiento o un consorcio que tienen, ¿no?, que ya cuando las jornadas de Barcelona ya se presentó una especie de modelo mixto entre el Departamento de Educación y el Ayuntamiento de Barcelona, donde gestionan todo el área de educación en su conjunto con una especie de fundación o organismo público que lo gestiona, ¿no? Donde ahí está transferido, los equipos de la consellería se transfirieron a ese organismo, ¿no? Es un experimento de descentralización que creo que se ha quedado solamente en el área de Barcelona, ¿no? Porque decían que sí, pero no se ha quedado ahí. Bien, otras observaciones que yo quería hacer, luego cuando os dé el documento completo los veremos todas. Andalucía me hace esa impresión, y yo creo que los demás me la haréis, de que la mayoría no están colegiados. Si hay o no equipos que coordinen a los equipos estos. Por ejemplo, en Andalucía se comenta que hay uno provincial que coordina a todos los de la provincia. El tema también muy singular de Euskadi con los consultores, ¿no?, que no se sabe muy bien si son, ¿no?, orientadores, si son maestros especialistas o qué son, y que obliga a tener a otras personas luego por otro nivel que hacen las funciones que corresponden a un psicólogo, ¿no? Y luego sería interesante recoger datos sobre las ratios. Pues claro, hemos podido ver el número de equipos, el número de profesionales, pero luego ya cuando completemos estos datos sería interesante que nos facilitarais para verlo qué ratio hay de profesional, alumno, orientador, psicólogo o lo que sea, ¿no? Porque claro, no es lo mismo estar, como yo he ido viendo, pues 1 en un centro que 3 en un centro. Entonces eso es interesante saberlo también. Bien, secundaria. En secundaria todavía estamos en un terreno en el cual podemos también pensar que los datos tienen una cierta fiabilidad, ¿vale? Aquí recordando que los de Navarra tienen doble faena porque tienen infantil primaria, ¿vale? Aquí a quien separamos es a Cataluña, que también tiene un modelo diferenciado, por decir que en el 90% de todo, bueno, en todo el territorio, menos en Cataluña, es lo que está más claro, aunque no lo está del todo muchas veces, pero bueno, existe la figura del orientador de secundaria, pero en Cataluña parte de esa función la llevan a cabo los equipos que hemos mencionado antes, que también están en primaria, Entonces, ahí por eso los he puesto de otro color y suman ese total. Creo que más o menos está claro, ¿no? Bien, comentarios a estos datos, ¿no? Preguntábamos, porque siempre hemos estado hablando mucho sobre quién da clase, quién no da clase, qué tipo de clase se da, etcétera, ¿no? Aunque sean de secundaria y de la especialidad, pues hay 3 comunidades autónomas que dicen que no se da clase. Hay 3 que dicen que podría ser en alguna circunstancia. Hay 10 que afirman que sí y hay 2 que no lo sabemos, ¿no? Bien, sobre esto que estaba comentando antes de, claro, cuánta gente hay en cada uno de los centros, las ratios y tal, algunos comentarios que pueden ser interesantes de algunos territorios, ¿no? Bueno, en Andalucía, el Departamento de Educación, de Orientación, pues hay algunos centros que ya son a lo mejor 2 orientadores en el departamento, ¿no? Lo que hemos comentado de Navarra,
Extremadura, y que eso es lo que luego hay que recoger de los demás colegios, por ejemplo, o Asturias, pues comentan el número de institutos que hay, etcétera, etcétera, y ahí se puede establecer una comparativa de ratios, Y luego, en Aragón, por ejemplo, al contrario de Andalucía, sea el instituto de una línea o de 25, es un orientador por instituto, ¿vale? Entonces, claro, eso nos da un poco, Y luego también, a nivel de dependencia administrativa, pues el 99% dependen de la consellería respectiva, aunque existe puntualmente algún instituto municipal. En primaria sí que hay muchos sitios con colegios públicos municipales o patronatos. En secundaria es algo bastante más puntual. Bueno, a ver, vamos a entrar ya en territorios más problemáticos. Infantil primaria en centros concertados privados, ¿vale? Se dan cosas curiosas, ¿no? Pues, por ejemplo, que en 5 comunidades los equipos de la consellería, los públicos, atienden a estos centros, Estamos hablando de los orientadores, porque, por ejemplo, aquí en Valencia eso solo lo hacen los logopedas y tal, pero y que no están aquí recogidos porque no forma parte del interés de este, pero son los propios equipos públicos de la consellería los que atienden a los concertados, ¿vale? Claro, eso lleva a una reflexión. Se está barrando la expansión de la psicología educativa, es decir, que no tienen derechos esos colegios igual que tienen un profesor de no sé qué a tener un orientador, ¿no? Por ejemplo, es una posible reflexión, ¿no? Eso pasa en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Murcia, en Extremadura y en Baleares, ¿no? Secundaria y de centro en 9 comunidades, ¿no? Que ahí las tenéis un poco recogidas. Y luego variado, que es en Cantabria, en la Comunidad Valenciana y en Aragón. En la Comunidad Valenciana no por los equipos de consellería, que he comentado que solamente es en logopedia, sino por los equipos municipales, que como estamos en un ayuntamiento, pues atendemos a todos los colegios, sean públicos o concertados, ¿no? Características de los centros. Aquí he puesto un par de ejemplos de 2 comunidades que han puesto datos que luego sería interesante completar, ¿no? Pues en Andalucía el número de centros concertados y las hipótesis sobre si tienen o no la figura del orientador, si entran o no en el concierto, o sea, si paga a cada consellería respectiva esa plaza o no, porque el hecho de que la pague implica si le da o no valor esa figura, y tal. Bueno, ahí tenéis un poco ahí ese resumen un poco de observaciones. Claro, aquí no se puede establecer un gráfico como hemos hecho en la pública porque no hay datos, ¿no? No hay datos y esto habría que completarlo porque se supone que hay los mismos como mínimo que hay en la pública. Porque si la mitad de los colegios en el Estado español son concertados, la mitad de los colegios tienen un profesor para primero de primaria, pues la mitad de los colegios tendrán que tener un orientador, se supone, con la excepción a lo mejor de modelos como los de Cataluña o parte de lo nuestro que trabajamos también en los concertados, ¿no? Pero no hay datos y estos datos deberían de ser una tarea que nos deberíamos de hacer y entrar en contacto con esta gente, ¿no? Y ver un poco. Entonces ahí tenemos un poco de donde hay datos, y algunos comentarios que nos dan pie a ver la inmensa diversidad en que se mueve infantil primaria en los concertados. Un detalle principal, más o menos uniforme, pero no siempre, es que en muchos sitios la figura del orientador de infantil primaria es la misma que el del orientador de secundaria, pero se dan cuestiones entretenidas como que una parte la pagan por una parte, otra parte la pagan por la otra parte o complementan esto con dar otras clases. Aquí en Valencia muchos, por ejemplo, son los maestros de apoyo y a la vez es el orientador, o sea, tú mismo diagnosticas y luego lo tratas, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien.
Secundaria de los concertados, ¿vale? En general, excepto en Cataluña, con su característica de que los equipos de consellería atienden los departamentos de orientación de los de secundaria, pues la inmensa mayoría, todos casi, son el departamento de orientación, y el dato que aporta Andalucía, que hay que confirmar en las demás comunidades autónomas, que existe el departamento de orientación en los concertados y los gabinetes privados, etcétera, etcétera, como gabinete externo muchas veces en la privada. Y que normalmente, también habría que confirmar esta hipótesis, pues si estos psicólogos de secundaria o de infantil primaria, donde los tienen el reconocimiento de su consellería respectiva, cumplen o realizan las mismas funciones que los de la pública o no. Me estoy refiriendo si sus informes son o no válidos, si necesitan el aval o no de los de la consellería respectiva, o sea, si están reconocidos más allá de la puerta del centro educativo. Eso es un detalle que habría que explorar, ¿no? y aclarar. Bien, esto, como los de secundaria, sí que más o menos los datos tienen cierta fiabilidad y hay una cierta consistencia en los datos, sí que podemos establecer un perfil de los orientadores. No he hecho aquí un perfil de los licenciados en psicología porque los datos no dan para que sean significativos, pero bueno, de los orientadores sí que podemos establecer un perfil, ¿no? Claro, en Cataluña, como los equipos dais tanto trabajo, pues aquí salís muy alto en equipos, pero salís muy bajo en esto. Porque el perfil sí que cumple la norma de ir para abajo, menos Cataluña. Bien, estos son algunos detalles que habría que completar, ¿no? Si dan clase o no, pues bueno, parecido a los de la pública, aunque un poco más, porque muchos también pues hacen la función suya y luego dan otras asignaturas, otras clases para completar horario y poder tener un sueldo completo, ¿no? Bien, bueno, ya hemos comentado los solapamientos, etcétera, etcétera, que se pueden dar en algunos sitios, como en Cataluña principalmente y en parte aquí en la Comunidad Valenciana. Bien, un ámbito todavía más desconocido en cuanto a datos es el primer ciclo de infantil, ¿vale? El primer ciclo de infantil, la LOCSE lo declaró etapa educativa, en el año 90. El primer ciclo de infantil es etapa educativa. Tuvimos el paréntesis ese que la descatalogaron cuando la ley anterior, la LOMCE aquella, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La LOCE. Lo descatalogaron de educativa, pero eso duró 3 meses porque la LOCE duró 3 meses, ¿no? Claro, aquí veamos. Primero, datos no tenemos, datos no tenemos. Sí que hay datos de Comunidad Valenciana, de Madrid, de alguna otra comunidad y tal, pero genéricos como para establecer un perfil, unos datos, una suma no hay. Pero hay cosas curiosas. Vamos a ver, es una etapa educativa y en muchas comunidades autónomas de esto se encarga la Consellería de Bienestar Social, ¿no? O el Departamento de Salud, o en algunos casos incluso el Departamento o la Consejería de Salud, en otros de Bienestar Social. En otros, unas cosas bienestar social, otras educación, ¿no? O sea que este territorio no está claro, ¿no? En unos sitios todo, quiere decir que están atendidos por los equipos de la Consellería o del Departamento de Educación respectivo, etcétera, etcétera, etcétera. En otros, absolutamente nada, En otros, absolutamente nada, Por ejemplo, ahí en Andalucía, pues los equipos pues acuden, los equipos y atienden este tipo de centros, ¿no? En otros sitios, pues bueno, el que quiera algo, que vaya al Departamento de Bienestar Social y que pida lo que considere, ¿no? Aquí tenemos ahí los datos un poco de la Comunidad Valenciana, que son unas inferencias, porque aquí, dentro de lo que cabe, pues
muchos de estos centros o bien tienen un psicólogo interno propio del centro, o bien tienen concertado con un gabinete externo, o bien en una parte significativa los equipos nuestros, al ser municipales, como os hemos comentado, pues atendemos, porque aquí en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, estábamos comentando la última vez que la red de escuelas infantiles es de la Consejería de Educación. Aquí la red de escuelas infantiles es de los ayuntamientos, cada sitio es una cosa. Entonces, claro, como aquí tenemos más competencias municipales, nosotros atendemos. Entonces, sí que podemos decir que aquí, entre eso y entre los psicólogos que tienen en plantilla los centros de primer ciclo, hay una cierta presencia, aunque parezca que no, pero al lado del Estado estamos bastante bien. Pero en otros sitios, pues, la cosa es un territorio para reivindicar. Es un territorio para reivindicar, el de primer ciclo de infantil. El territorio de la EPA. ¿Qué quieres? Yo es que lo veo, por eso digo. Yo lo veo. Será el cable. Bien, ¿se ve la EPA? Bueno, si infantil no se podía deducir mucho, de la EPA podemos deducir poco. Hay sitios donde hay un departamento de orientación en EPA, muy bien, bueno, para lo que está la cosa, y hay sitios donde no se sabe exactamente qué es lo que hay, no hay nada, o sea que no hay nada. Entonces ahí tenéis un poco los datos que habéis aportado, que habría que ir completando. En unos sitios dan clase para complementar, en otros sitios no. En unos sitios, si hay algo, lo atienden los equipos, las unidades especializados, de lo que sea. La variabilidad es máxima y es una cuestión que habría que averiguar, porque se supone que estos sí que son datos que normalmente las EPA son públicas, o bien del Departamento de Educación respectivo, o bien de los ayuntamientos o de fundaciones, o sea que sería fácil, creo yo, averiguar un poco cuántos psicólogos hay en esto, que serán menos, evidentemente, que los que hay en institutos, pero este territorio hay que conocerlo, ¿no? Bien, bueno, luego está el tema de los programas educativos o municipales desde el ámbito de educación. Aquí el perfil está más vacío porque es poco lo que hay a nivel del Estado. Aquí en caso de Comunidad Valenciana, como sabéis, hemos comentado que nosotros los equipos estamos en lo del principio, en infantil, primaria, y aquí lo que hemos puesto son los técnicos municipales de educación, que es otro perfil diferente. Es decir, aquí no están los equipos psicopedagógicos municipales, porque los municipales somos de infantil, primaria y trabajamos en ese ámbito. Ahí entonces están los técnicos municipales de educación. Y en Madrid están los equipos psicopedagógicos municipales que hacen funciones también de técnicos municipales de educación. Cataluña también tiene técnicos municipales y poco más. La gran problemática en este ámbito es que la reforma esta de la administración local pueda barrer la psicología municipal en sus ámbitos educativo, social y clínico, y esto pueda alterarse mucho, pero bueno, por lo menos tenemos esos tres modelos: Comunidad Valenciana, Madrid principalmente, y Cataluña también en parte, donde existe técnicos municipales de educación y que hacen funciones educativas que no son a lo mejor muchas veces estrictamente del ámbito curricular, pero que también es educación. Y bien, otros hay que matizarlo también, porque aquí hemos puesto cosas que a lo mejor los equipos especializados, porque claro, ¿dónde los pones? En infantil, primaria, en secundaria, la estimulación temprana, ¿dónde la pones? En infantil de primer ciclo, o como también atienden otras cosas. Pues bueno, aquí englobamos todo lo que no sabemos muy bien dónde englobar.
pues en algunas comunidades se han creado estos equipos especializados. Os he comentado hace un rato lo que me comentaba el otro día por Belén, de lo que estaba pasando allí en Aragón, que suben y bajan. Aquí, por ejemplo, en Comunidad Valenciana iban a crearse un montón de equipos especializados y solo están los que están, que esos son los súper especializados, no son los especializados. Entonces, había que completar este mapa viendo un poco en cada comunidad autónoma qué equipos hay. No son mucha gente, pero la verdad que si los va sumando poco a poco sale una buena cantidad. Y bueno, estos son los datos. Entonces, ya os he mencionado que los datos son un diamante muy en bruto, Tenemos que sacarle al diamante el brillo. Entonces, yo os pediría que cuando os retroalimente estos datos los intentéis completar para llevar a una cuestión más uniforme, por lo menos de poder establecer unas conclusiones más técnicas. Es significativo que no sepamos cuántos psicólogos hay, es muy significativo, que no sepamos cuántos psicólogos, y es muy significativo lo que os comentaba en un principio, confundir la psicología educativa con la especialidad de psicología y pedagogía de secundaria nos lleva a no tener conocimiento de la realidad de los otros ámbitos de la psicología de la educación. Y bueno, pues esto es. ¿Vale? Bueno, en primer lugar te agradezco muchísimo sí. La presentación que has hecho, porque nos empieza a ofrecer una recabación de datos, un modelo inductivo sobre cómo está la situación, Entonces, esto para mí vuelve a confirmar un poco lo que ayer se hablaba, la diversidad enorme, la cantidad de experimentos y experimentos que están desarrollados por cada comunidad autónoma, y más radica la necesidad de tener que buscar de nuevo criterios que de alguna forma nos vayan buscando la identidad común de lo que estamos viendo. Yo, por ejemplo, conozco algo más de Europa y tampoco penséis que Europa tiene un modelo único y exclusivo, es decir, también depende de cada país, pues ha sido una trayectoria muy distinta, Pero lo que sí podríamos comparar es que quizás en países europeos como Francia, Alemania, Inglaterra, tienen más unidad de criterio dentro de su país. Y no toda la diversidad que tenemos aquí, que cada comunidad prácticamente es como un país. Entonces, claro, en este tipo de datos, si queremos tener un momento que dar un perfil de psicólogo educativo, pues claro, necesitamos seguir aumentando los datos. Yo creo que eso es un diamante, como tú lo sé muy bien señalas, pero al que hay que, por ejemplo, añadirle funciones. Es decir, que realmente qué funciones hay. Y otra cosa más que quizás nos interesaría mucho es que, puesto que hay una diversidad tan importante y tantos experimentos hechos, la ventaja que yo le veo a eso es saber realmente cómo están funcionando. Es decir, qué ventajas tienen, por ejemplo, de la consejería de aquí, o los centros de EPA, o tal, y qué desventajas. Porque eso nos permitiría, con esos datos, poder establecer un tipo de mapa o sugerencias o guías de cuáles deberían ser las funciones mejores o qué tipo de modelo de los que hay puestos se acercarían más a un modelo más utópico o más efectivo, etc. Creo que ese es un trabajo que deberíamos Hay una parte que no he puesto aquí, pero que la tengo recogida, que es que también hemos ido recogiendo toda la variopinta legislación, donde están pues las normas que regulan en cada sitio y donde están también recogidas las funciones. Evidentemente, pues la diversidad es como lo que hemos visto. Claro, pero fíjate que entonces cuando ayer, por ejemplo, Andrés nos hablaba de la noche y de la situación como quedaba, claro, yo entiendo ahora a los políticos cuando tienen que legislar qué modelo se toma. Entonces, claro, lo más es que se quede todo muy difuminado, que todo se cargue sobre un modelo muy genérico y de alguna forma, claro, tampoco hay una precisión, y criterios de unidad, una sabiencia que nos permita determinar realmente cuáles son las funciones, que
cuál es la función del centro educativo, ¿no? Yo creo que eso nos queda pendiente muchísimo trabajo, pero que tenemos que abordar en eso a partir de datos muy concretos. En eso sí te felicito, porque hasta que no tuviéramos esto, no sabemos realmente dónde estamos. Nada más. Habla. Buenos días. Me sumo al esfuerzo de recopilar datos. Como bien sabéis, vengo de Castilla y León, uno de los sitios en los que había playa y no había información. Bueno, por razones que no vienen al caso, cuando yo retomé o me hice cargo de la sección del psicólogo educativo, la idea que tuvimos fue recabar información de qué estaba pasando, o sea, cuántos éramos y qué hacíamos. Digo esto porque yo le ofrecí a Manuel y luego se lo pasaré la información de una encuesta que hicimos a 126. 126 contestaron, la muestra es mucho más, 126, de los cuales nosotros mandamos una encuesta a través de las organizaciones que en estos momentos me parecían gran representativas, que era la Junta de Castilla y León para los centros públicos y la CERE, Federación de Religiosos, para los concertados, que son mayoría, como decir, el número total, ¿no? Nos contestaron y ahí hubo, es curioso, porque, por ejemplo, nos contestaron 75 psicólogos, nos contestaron 17 psicopedagogos y nos contestaron 34 pedagogos. Y podéis preguntar, ¿por qué admitisteis que os contestasen si era la encuesta de psicología? Pues porque realmente, aunque la encuesta era de psicología y se quedaba muy claro, también tengo el modelo, de alguna forma iba al departamento, con lo cual le contestaban y en ese departamento estaba. Pero os digo esos números porque puede ser significativo. Igual que os digo que, por ejemplo, de los 126, solo 23 estaban colegiados. Digo porque como estoy en el colegio puede ser también significativo. Pero lo que yo quería referirme un poco a la línea de lo que decíamos Antonio es que nosotros no íbamos a recoger esta información, que me hubiese gustado incorporarla, sino que nosotros queríamos saber qué cosas hacían y qué tiempo empleaban. Y entonces lo dividimos fundamentalmente en tres áreas: la de evaluación, asesoramiento e intervención. Y dentro de asesoramiento poníamos alumnos, padres, profesores, equipo directivo, y dentro de intervención correctora, preventiva, optimizadora y de coordinación. Digo muy brevemente. Bueno, de esa manera fue curioso porque nos dio algunos datos que, bueno, me parecen significativos. Queríamos saber dónde estábamos, quiénes éramos y qué hacíamos. Por ejemplo, por no querer ampliar mi intervención mucho, decir que en términos generales la evaluación ocupaba un 26%. Es decir, el asesoramiento un 34% e intervención un 38%. ¿Vale? Pero era curioso porque, por ejemplo, los psicólogos, dentro de los tres cuerpos estos que os he dicho, pedagogos, psicopedagogos y psicólogos, los psicólogos eran los que más intervención hacían. Los pedagogos, los que menos evaluación hacían, y los psicopedagogos, los que menos asesoramiento hacían. Digo en términos estadísticos, no quiere más que ser un reflejo. Os he dicho la muestra, os he dicho el N y os he dicho. Entonces, bueno, este tipo de cosas yo creo que también es importante porque de alguna forma nos está indicando, igual que por ejemplo nosotros en la Comunidad de Castilla y León, los psicólogos, no voy a referir ahora a los psicólogos, que son mayoría, que están en los centros concertados, ninguno, casi me atrevo a decir, ninguno está en clase. ¿De acuerdo? Mientras que en la pública son profesores y dan clase, en la concertada no son profesores, no dan clase. Sí es verdad que cuando el centro no es muy grande, el contrato es parcial. No es un contrato total. Bueno, esto era un poco simplemente para decir que probablemente es bueno seguir. Solo que han dicho que los concertados no tienen psicólogos que no dan clase, pero
¿En qué esquema trabajan? Quiero decir, ¿son un agente externo que aparece por allí o están en los DAEs del centro, aparecen en el rol de los ciudadanos del centro, tiene cada uno su horario que lo tiene la consejería? En los centros de secundaria están pagados por ratio, o sea, por aula, de tal manera que tienen un número de horas contratado en función de la extensión, o sea, de la dimensión del centro, y lo paga la consejería, ¿de acuerdo? Y figura como profesional no docente, ¿de acuerdo? En infantil y primaria, no, en infantil y primaria es un contrato privado que está a tiempo parcial en función del centro, en función, ¿de acuerdo? O sea, y no lo paga la consejería, simplemente el centro, los padres, distintas formas. Pero en secundaria sí hay una ratio, y es que tienen derecho a un orientador. Ya os digo que normalmente los centros concertados cogen psicólogos, Esto es un dato que sería de analizar. Tienen la oportunidad de coger pedagogos, psicopedagogos o psicólogos, y la gran mayoría cogen psicólogos. ¿Vale? Espera. Es por decirle que en La Rioja sí que hay orientadores, psicólogos en primaria, en secundaria, pagados por la consejería, y por supuesto son un profesional más ¿Los equipos de centro? No. En el centro, quiero decir que me parece importante, y con toda la autonomía y el reconocimiento. Tampoco tiene que venir otros profesionales externos a validar lo que se trabaja, entonces me parece que es importante que tanto en primaria como en secundaria, en concertado, sí, ha sido habido. Alfonso, espera, no te dejan. A ver, había 3 palabras pedidas, Alfonso, luego tú. Gracias, Manel, por la presentación de datos, por hacer el esfuerzo de poner un poco de orden en esa cantidad de información que de un modo u otro lleva muchos años. Yo sé que llevas muchos años detrás de ella y que por fin vemos en una primera concreción. Como tú decías, esto es un primer paso, pero es un primer paso que nos sitúa, creo que bastante bien. En la primera de las diapositivas que nos han puesto, el dato era, si lo recuerdo bien, unos 6.000 psicólogos, ¿verdad? Sí. No sé exactamente. Bueno, el matiz sería 6.000 licenciados en psicología, que es lo que... Sí. Y luego te preguntas cuántos de ellos colegiados. Porque eso sí que no lo sé. Sí. Pero sin embargo, supongo que el consejo, la suma de nuestros colegios, sí que puede tener aproximadamente una idea de cuántos colegiados en ejercicio, en general, hay en toda España. Podría hacerse algún día alguna encuesta. No sé exactamente si esa cifra son 50 o 100.000 profesionales en la suma de todos los ámbitos, lo cual me lleva a la conclusión a priori de que los psicólogos educativos somos a día de hoy una minoría casi en extinción dentro de la profesión. Esa sería una impresión primera que a mí me da con este dato. Si luego nos preguntamos cuántos de ellos están colegiados, pues también llegaríamos a una conclusión, creo. Pero aquí están los que se han buscado, pero hay, creo, igual me equivoco, una buena cantidad de profesionales titulados en psicología y profesionales de la psicología colegiados que no están en este mapa, que no están y que no hemos podido hacer, no hemos podido incluir, probablemente porque el procedimiento que hemos seguido no ha sido muy disciplinado y yo he caído en la cuenta después de enviártelo, que es el siguiente. No sé si en cada uno de vuestros colegios tenéis algo parecido a un directorio profesional en el que voluntariamente quienes quieren, los colegios que quieren, se dan de alta y etiquetan sus áreas de intervención y de especialidad, quienes trabajan básicamente en el ámbito privado. Yo creo que ahí tendríamos que hacer una búsqueda para ver de estoy hablando de Andalucía Occidental, de nuestros casi 5.000 colegiados. Yo tengo la impresión de que en ámbitos que tengan que ver con educación, dificultad de aprendizaje, asesoramiento familiar, infancia y atención temprana y otros temas relacionados, habría probablemente
un tercio o más de los que están en la práctica privada. Eso nos coloca en 1000 colegiados, vamos a decir. 1000 colegiados en el ámbito más o menos educativo, que serían muchísimos más de los orientadores de infantil, primaria, secundaria, educación temprana, etcétera, etcétera, colegiados en nuestra comunidad autónoma. Acuérdate cuando hicimos el perfil, educación formal y no formal, o informal, ¿no? Pusimos, pues aquí está la formal. Claro. Estamos hablando de la educación formal. Claro, pero mi pregunta es, ¿a quién nos debemos nosotros como colegio profesional? A todos, a todos. No, a todos no, a los que pagan la cuota. A todos los... A todos los que pagan la cuota. A todos los que pagan la cuota. Claro. Y es que en esa reflexión estamos nosotros ahora. Es decir, tenemos que seguir mirando a los sistemas, a los dispositivos de orientación en el sistema educativo formal, donde prácticamente no tienen interés en la colegiación ni en la mejora de la calidad de la práctica profesional, etcétera, etcétera. O tenemos que centrarnos en esos miles, creo que nos suman mucho más de 6.000 en toda España, de profesionales del ámbito privado que necesitan estar colegiados para ejercer, que son los que forman mayoritariamente el cuerpo de nuestra profesión colegiada. Lo planteo como reflexión y creo que está bien esto y afinar estos datos, pero creo que la próxima vez a mí me gustaría que hiciéramos todo el esfuerzo de buscar esa otra base de datos de los directorios profesionales de nuestro colegio para ver quiénes faltan. Espera, estaba luego... Sí. Bueno, este es un fenómeno poliédrico y cada uno lo estamos mirando desde una perspectiva y eso está bien. Yo voy a aportar una más. Yo he tenido la oportunidad en Madrid de reunirme, en fin, en un tono todavía informal con algunos estamentos de la Consejería de Educación para hablar de cuál es el estado de la cuestión, de por dónde van las cosas. Todos sabemos que el meollo de la cuestión no se cuaja, que la cuestión legislativa no se cuaja en las administraciones autonómicas, pero bueno, son personas de responsabilidad también en nuestros entornos. Nosotros hemos hecho, y lo aporto también como elemento comparativo, no está bien, si queremos crecer tenemos que mirar nosotros mismos, yo lo sé, pero hay que mirar también otras perspectivas. Nosotros hemos hecho un análisis con nuestros compañeros en psicología clínica, sobre todo para darnos cuenta de la repercusión y para parametrizar de qué estamos hablando cuando hablamos de números, logaritmos, proporciones y demás. Simplemente como en Madrid se ha hecho un estudio sobre psicología clínica, un estudio cuantitativo, que aporta unos datos muy significativos que sintéticamente diré que hay 348 centros o servicios dependientes de administraciones sanitarias o administraciones sociales, con un total de 658 psicólogos, psicólogas, clínicos. Estaríamos hablando, aquí no estarían incluidos las personas que tienen un gabinete privado, sino centros, servicios públicos, concertados o privados, 348 centros, 658 psicólogos. Y este dato que yo voy a dar ahora es el que me daba el otro día a estas personas entre las cuales había alguien de inspección educativa. Y les decía, en Madrid tenemos 3.301 centros educativos por 348 centros de servicios de salud o salud mental. Y tenemos en torno estimando a 1.150.000 psicólogos. 150.000, ¿no? 150.000 psicólogos y psicólogas en nuestra región. En esa reunión, termino ya, no solo dimos estos números para entender a ver de qué estamos hablando, sino dijimos, pusimos encima de la mesa otros argumentos que son especialmente sustantivos. Estamos hablando de personas que atienden a niños, a niñas, desde los 4 meses de edad hasta los 16, 18 y, en algunos casos, en las EPAs, mucho más allá, ¿no? Hasta el infinito y más allá.
Estamos hablando, pusimos todos los argumentos encima de la mesa, de necesidades, de problemas, de retos que tienen ahora mismo los profesionales de la psicología. Este es un elemento clave. Yo termino diciendo que yo creo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Este dato que nos pedía Alfonso me parece muy relevante, pero insisto, en cada comunidad podemos hacer análisis comparativos con otras realidades de la psicología, cuanti y cualitativamente, que van a dar claras repercusiones o van a hablar claramente de las repercusiones que tienen nuestro impacto y nuestro trabajo. Este dato sorprendió mucho a nadie. No sabía yo que había tantos psicólogos, sobre todo cuando lo comparas, pensando en parlamentario, cuando lo comparas con otro núcleo que de una manera razonable, razonada y exitosa ha conseguido una regulación. Es un elemento que hay que explorar también. Bueno. La verdad es que a partir de lo que se está presentando me he ido apareciendo muchísimas cuestiones. He estado consultando información para cotejar si los datos coinciden con lo que suelen estar todas ahí en publicaciones internacionales. Bueno, varias cuestiones. Primero, yo creo que este mapa hay que visibilizarlo y no hay que solo que visibilizarlo aquí. Es decir, en las facultades de psicología, desgraciadamente, el área de psicología de la educación está visto como un área más bien secundaria o ni siquiera secundaria. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la visión de que psicología de la educación igual a psicología escolar o igual a psicología en entornos formales. Eso tenemos que romperlo, porque tal como decía el compañero, probablemente tenemos muchísimos más psicólogos que están trabajando en el ámbito no formal o en el ámbito privado, en el ámbito de la reeducación, que nunca se han sentido psicólogos educativos, que no se han formado como psicólogos educativos, o sea, probablemente de manera pero que están viviendo de tareas y en definitiva, clientes ofreciendo funciones y servicios relacionados con la psicología de la educación. Eso nos obliga, como universidad, evidentemente, a cambiar nuestra estrategia de trabajo y creo que en esto tendríamos que converger especialmente colegio y área de psicología de la educación, especialmente en todas aquellas acciones dirigidas a informar a los estudiantes. Que por otra parte nos servirían también para incrementar la colegiación y para que fueran conscientes de que esto de la psicología educativa da de comer. Cosa que creo que no está pasando todavía hoy, al menos en la universidad. Luego clarificarnos con el tema de la formación de posgrado, que se dijo ayer, pero hoy por hoy, todos los estudiantes, la idea que tenían en la cabeza es que o haces el MPGS, el Máster de Psicología General Sanitaria, o no vas a poder vivir de esto de la psicología. Es, yo creo, imprescindible que tengamos un máster profesionalizante y que regule esta profesión de manera que solo se pueda dedicar psicólogos que realmente estén especializados. Los datos sí que parece que he estado consultando datos y a nivel internacional España se sitúa en la proporción de un psicólogo, un orientador cada 1.300 estudiantes en el sistema educativo obligatorio. Más o menos los datos, quería haber dicho que desencajaban más, pero no desencajan más. Es decir, los datos, evidentemente habrá que mejorarlo, pero yo creo que vamos por un camino. Y coincido totalmente con lo que hemos comentado antes con José Antonio Miguel Ángel como estrategia desde el punto de vista tanto de disciplinar, formación universitaria como dentro del colegio, es que debemos ser conscientes, debemos conocer en el campo de la orientación de dónde provienen con precisión los profesionales, de cuántos somos psicólogos, cuántos son pedagogos o psicopedagogos. Y vincularlo a las funciones. Antes se ha dicho. Yo creo que el kit de la cuestión, si en algo podemos ganar, son las funciones. ¿Qué sabemos hacer que otros profesionales no saben hacer? Y ahí es donde tenemos que centrar el foco de los estudios. Y además recoger las demandas de familias y de profesores. Las familias están pidiendo sistemáticamente, las familias
no se preocupan por si mi hijo, vamos a las familias no se preocupan de si mi hijo o mi hija se le aplica tal medida, la etiqueta de tal medida personal. Lo que le preocupa es cómo se interviene con su hijo y cómo se tiene que explicar a su hijo y cómo puede mejorar su funcionamiento. Y esas soluciones solo las estamos dando desde la psicología, ese es mi posición. La pedagogía se ha ocupado fundamentalmente de temas organizativos. Ayer María dijo, saben contar sujetos, que es un poco exagerado, pero los que tenemos los conocimientos técnicos somos nosotros, y somos, creo que lo que tenemos que poner en valor es esto. La última idea, dos últimas ideas. Bueno, el tema de la formación es controlativa. Se ha hecho referencia a los psicólogos dentro del sistema educativo de tener funciones de formación o no. Recordemos que hay una optativa dentro de la educación secundaria que se llama psicología. Si no actuamos, alguien llegará al hueco. Y de hecho, en Comunidad Valenciana sabemos que de psicología se está pasando a lo que se llama psicopedagogía. Con lo cual, incluso estamos perdiendo la perspectiva no solo de intervención, sino de formación dentro de una asignatura teórica de un sistema educativo. La última idea, trabajamos en equipo y trabajamos con otros profesionales. La psicología como disciplina científica es útil también en otros campos profesionales. Yo creo que el colegio se tiene que preocupar también de manera especial, y la universidad también, por supuesto, de vincular bien la coordinación entre psicólogos y otros profesionales que tienen también conocimientos psicológicos, como son los profesores de terapia terapéutica, los de audición y lenguaje, que desgraciadamente desde la universidad nos estamos psicologizando desde la perspectiva de que, y esto hasta algunos compañeros lo defenderían, de que pueden asumir funciones que son propias de los psicólogos. Y eso el colegio tiene que posicionarse claramente de que trabajamos en equipo, de que nos coordinamos y que colaboramos, pero ellos tienen competencias y nosotros tenemos otras competencias y que no puede haber confusión entre qué hace uno y qué hace otro. Es así. Muy bien. Pues aquí la compañera de Sevilla, yo creo que ya deberíamos de ir cerrando, ¿no? Y bueno, era una pequeña costilla. Y Andrea también había pedido la... Alfonso, creo que hay un colectivo que no podemos olvidar desde el ámbito de la psicología educativa, que es la atención temprana, que son semipúblicas. Sí, ahí estaba recogido dentro de lo de 0 a 3 años, por ponerlo en algún sitio. Pero no los educativos, los centros de educación temprana no entran dentro de los sistemas educativos, son los servicios externos, donde todos están colegiados, es decir, son más clientes del colegio de psicólogos, más usuarios, que los que podamos estar en la función pública. Y ese colectivo debemos considerarlo como un tipo de actividades, de programas y de recogida de información. Porque todos están colegiados y también los actos que están muy bien formados. Hay profesionales que trabajan en la actividad muy bien formados, hacen un trabajo magnífico, también están todos colegiados. Y habría que buscar fórmulas de recoger los datos. Por otro lado, también la segunda costilla en cuanto a recoger datos de otros países. Sí. A la hora de recoger datos de otros países, desde Cádiz estábamos haciendo un barrido con dos preguntas muy concretas y recogiendo datos a través de las organizaciones profesionales de profesorado en general, sobre cómo va la atención psicológica, y te encuentras cosas tan discrepantes como en un país como Bulgaria tiene menos ratios que tenemos en Andalucía. O sea, de número de alumnos que intervienen para un psicólogo en un centro de infantil y primaria. Ellos reivindican que su ratio es muy alta y es como mucho un cuarto de la que tengo yo. Sería interesante que ese tipo de preguntas concretas, porque cuando es un barrido por toda Europa, tienes que hacer preguntas muy concretas, que nosotros hemos decidido hacerlas a través de las organizaciones del profesorado, a través del colegio, a través del consejo, hacer preguntas muy concretas a otros consejos de psicología de otros países, porque según quién es tu interlocutor y según el tipo de preguntas que realizas, siempre reciben una información u otra, para poder contrarrestar esas informaciones. Sí, yo creo que la estatal tiene alguna publicación al respecto. Yo por lo menos la he leído alguna vez, pero bueno, sí. Y hay una persona, ¿no?, que se coordina a nivel europeo en el ámbito de la educación, que era la Antonia, y ahora no.
Ahora luego lo explicas. Cubriendo el hueco. Sí. No, es decir, yo creo que en Europa, que también estamos, España está en Europa, es decir, la EFPA, que es donde estamos, hay una red que es NEPES y ISPA, que sería una entidad muy centrada en la psicología escolar. Entonces, nuestra contribución ahí ha sido durante años, ha estado allí Leopoldo, de Cataluña, designado por el Consejo, luego cubrió el hueco Antonia y en el interín, bueno, como no había nadie, asumí yo para no decir que no tenemos a nadie. Lo que está claro es que en el último barrido, como se decía, lo que nos pidieron es exactamente qué tipo de formación hay en toda España, es decir, qué formación se está dando específicamente a nivel de másteres en cuanto a psicólogo educativo, y lo que está en previsión es que me parece que es en julio, hay un encuentro de ISPA que es anual, donde podemos realmente aportar algunas de las ideas que se están moviendo ahora en este momento aquí en España. Se frenó la participación en Europa o en EFPA precisamente por la 11, es decir, porque no sabíamos exactamente cómo iba a quedar. En el momento en el que estamos, bueno, lo que se trata es de incorporar esa línea estratégica, es decir, no solo en España, no solo en todas las comunidades, con este mapa completado, sino y también con la formación y bueno, entrar en el carro de Europa. De todas formas, cuando llego a José Antonio a hablar de Europa o del resto de Europa, es decir, yo no le pondría ahí tampoco muchas ilusiones, ¿no? Es decir, que lo que podemos saber es lo que hacen otros comparado con lo que hacemos nosotros, un poco cosa más. No nos van a ayudar más, ¿no? Es decir, es un tema de conocimiento, de ver qué cosas se están haciendo, pero no de esperar que nos vengan a resolver los problemas que nosotros tenemos. Entonces, con la dispersión que tenemos a nivel de todas las comunidades, bueno, no es más que una información más que podemos disponer. Otra cosa es participar en eventos, como también se plantea, en eventos a nivel internacional o a nivel europeo, es decir, participar como uno más. Creo que eso sí que estaría dentro de los propósitos del Consejo. A ver, quedan 3 palabras, las cerramos, 1, 2 y 3 y ya está, ¿eh? Andrea, después tú y después tú y ya cerramos. Por añadir un poquito también a la reflexión de que estamos sentándonos hoy, y yo creo que todo es muy interesante, todas las iniciativas que hemos hecho, cuando hemos dicho de apuntarnos a la división educativa, una de las cosas que me ha sorprendido es que Valencia más luego Andalucía Occidental son las 2 comunidades que más colegiados se han inscrito en esta primera, digamos, después explicarás un poco más, pero vamos, en esta primera fase a la división educativa. Y me ha sorprendido comunidades muy grandes en población, y que seguramente habrá muchos orientadores, se han inscrito muy pocos. Claro, esa reflexión puede ser que no se puede analizar todos los factores, pero yo un poquito en la línea que estaba comentando Luque, es decir, es cierto que no nos podemos olvidar de todos los psicólogos del ámbito privado que están haciendo psicología educativa en el ámbito privado, pero tampoco nos podemos olvidar es por qué todos los psicólogos educativos que estamos en diferentes servicios, llamándose que son distintas comunidades, no se sienten profesionales de la psicología. Entonces, eso, la otro día de la cena, estuvimos hablando con una compañera, como un funcionario que está realizando funciones de psicólogo educativo se puede sentir profesional de la psicología y acercarse a su colegio profesional, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las reflexiones que tenemos que hacer, porque yo creo que ahí está la cuestión, y está aquí nuevamente, lo que decía Rafa, a nivel de cuando yo voy a los alumnos en la UPAL y hablo de psicología educativa, y yo levanto la mano, ¿cuántos aquí tienen interés en psicología educativa? Pues hay 25 o 30, pues puede haber 3 personas que tengan interés. Y que luego dicen, no, si no eres clínico o no haces el máster en psicología educativa, la psicología ya no existe. Entonces, por eso es muy importante, yo creo que es muy importante, la psicología educativa, lo que estamos haciendo entre todos, y yo creo que la gente se sintió bastante satisfecha ayer viendo que por lo menos, independiente de que tengamos diferentes opiniones, pero estamos ya hablando de eso, y entonces podemos lograr algo, pero que hagamos la reflexión que los profesionales que hagan sus análisis de todos sus colegiados y los que están trabajando en el ámbito educativo, y estén colegiados o no,
¿Y qué pasa? Que no se sienten profesionales en la psicología. Bueno. Sí, bueno, yo quería retomar el tema de los centros de atención temprana que se ha comentado, hablando un poquito de la figura del psicólogo o la psicóloga en primer ciclo de infantil. Yo creo que sí que es cierto que los centros de atención temprana, digamos que hay que potenciarlo y es un ámbito de actuación bastante importante para el psicólogo, pero yo creo que lo que sí que tenemos que reivindicar es que la atención en centros de educación infantil de primer ciclo no esté desligado de educación, o sea, nuestra atención psicológica, pedagógica, psicoeducativa que demos a estos centros no sea de bienestar social, sino que independientemente de que haya centros de atención temprana, que está muy bien, eso no puede sustituir una atención psicoeducativa, lo que es la parte educativa y de psicoeducativa en los centros de educación infantil. De hecho, no sé hasta qué punto los psicólogos que trabajan en la atención temprana serían psicólogos educativos. Eso ya es muy cuestionable. Yo creo que en la base, o sea, el mayor problema del primer ciclo infantil es en la base de la falta de consideración como etapa educativa. O sea, yo creo que ahí es que por mucho que las leyes pongan que es más educativa, más asistencial, menos o más, realmente ninguna ley, ningún desarrollo de la ley se ha creído realmente en la práctica que el primer ciclo es etapa educativa. Entonces, es como si en todo es igual, ¿vale? O sea, en ese desarrollo y el hecho de los centros de atención temprana como sustitutos de atención psicoeducativa a las escuelas infantiles es un claro ejemplo. O sea, es decir, bueno, bienestar social lo puede hacer, sanidad lo puede hacer, ¿por qué? O sea, si no pertenecen al mundo educativo, al ámbito educativo. Y yo creo que es muy importante que la atención temprana no sustituya la atención psicoeducativa en las escuelas infantiles, en primer lugar. La última palabra ya, última. Gracias, Manuel. Bueno, yo quiero insistir en la unidad de criterio y también en que no dejemos de lado Europa. No es un tema que nos queda muy pendiente, ¿no? Porque de ahí se van a homologar los másteres profesionalizantes que nos van a permitir movilidad europea y que en ese sentido necesitamos pero no es participar, sino tomar iniciativas de cara a cómo se va configurando ese tipo de másteres que van a ser comunes en todo. Entonces ese tema es muy importante y vuelve a existir que haya buenos representantes del Consejo allí que puedan determinar y tomar decisiones importantes. Yo creo que ese es el futuro, porque además, si estamos esperando a leyes como la 11, sabemos que es una ley muerta, ya diversas reuniones de pedido moratoria, de la aplicación para el año que viene, y además sabemos que el año que viene habrá elecciones generales y si cambia el gobierno, lo que no se va a hacer es peor. Cuidado con el tema, que tenemos que seguir adelante no por motivos políticos, sino por motivos profesionales. Yo creo que ese es el camino a seguir. Bueno, nada más. Muy bien. Pues bueno, ahora pasamos al café. Acordaros de apuntaros en la lista de la comida. Mira, el café